Sean bienvenidos a este especial de Realidad Perdida. Para esta noche les tenemos El Dios de las Tempestades, Tanga Tanga, una historia de injusticia con un cruel final, La Cruel Martina. Quédate con nosotros que empezamos este especial de Realidad Perdida con sus anfitriones Alan y Silvia. Señores, buenas noches. Especial Realidad Perdida para todos ustedes de mes de enero. Sil, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Alancito? Muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Recuerden que estamos transmitiendo a través de RTP a nivel nacional y a través de todas nuestras plataformas: YouTube, Bolivia Joven y Facebook QD Show. Como lo decía Alancito, hoy tenemos nuestro primer especial de Realidad Perdida del año. Exactamente, un especial que ustedes lo estaban pidiendo en la ciudad de La Paz, en Bolivia y en todo el mundo, porque sí, volvió Realidad Perdida para quedarse. El año pasado, señores, ustedes reclamaron harto, pero Realidad Perdida está aquí y esta noche tenemos 3 grandes historias. Exactamente, o las que nos tome el tiempo necesario, ¿no? Porque, a ver, tomando en cuenta que la semana pasada era el día del Estado Plurinacional de Bolivia, hoy estaremos narrando leyendas escalofriantes de Bolivia, entre ellas la que yo creo será el plato fuerte de la noche, La Cruel Martina. Así que no se lo pueden perder, comenzamos inmediatamente con este especial de Realidad Perdida. ¡Vamos! Bolivia, en la falda de tus cerros haré mi hogar, donde los niños felices irán a jugar. Hackeo iniciado. En la base de datos de Realidad Perdida encontramos diferentes historias: el Guajojó, la Virgen de Cotoca y el niño de Siquimira. Pero hoy elegimos un caso registrado de canibalismo en la ciudad de La Paz. Una historia real y el origen del plato paceño. Vamos con el clip. Señores, continuamos con más del QD Show en este especial de Realidad Perdida, contando las leyendas que ustedes nos mandaron al Facebook del QD Show. Sin duda alguna, y agradecemos a toda la audiencia porque nos han hecho llegar bastantes y hemos tenido un trabajo arduo seleccionando algunas para presentarlas hoy, pero ojo que van a haber próximos especiales de Realidad Perdida donde vamos a poder aglutinar más. A ver, te comento la experiencia de nuestro amigo Dante Vergil. Él sí nos dio el permiso necesario para utilizar su nombre. Él nos comenta que desde muy pequeño tiene experiencias paranormales. Él ha visto duendes, ¿ya? Y en su casa pudo escuchar los sonidos que hacen estos seres, pues de manera muy rutinaria, tanto que él ya está totalmente acostumbrado. Desde muy pequeño también se le presentan siluetas y una en particular. Él puede ver la silueta de un caballo blanco muy grande y sobre él a un hombre con barba que está vestido de ropa militar. Para él, este señor sería Melgarejo. Así, él tiene experiencias súper paranormales que él no sabe explicar por qué le suceden, pero como le pasan desde muy pequeño, pues él ya está totalmente acostumbrado. Algo que le pasa a él todos los días es lo siguiente. Él nos comenta que su abuela falleció, ¿no? Y que su presencia todavía habita esa casa en la que ella residió más de 20 años. La abuela falleció cuando él tenía 3 años y obviamente dejó a su madre y a sus tíos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La presencia de su abuela se siente tan fuerte en su casa que él cuando llega dice: abuela, ya llegué, ¿no? Y siempre su abuela le responde haciendo caer algún objeto o haciendo o generando un ruido dentro de la casa. Cuando cremaron a la abuela y tuvieron sus cenizas y las juntaron con las cenizas también de su abuelo difunto, desde ese momento él puede ver las imágenes de sus abuelos caminando, su abuela vestida de chola, ellos dos agarrándose de la mano, reflejándose en el espejo junto a él.
Él dice que al ser estas presencias muy familiares y cercanas a él, Ya. él no le tiene miedo. Es más, él se alegra de que estas presencias habiten en su casa porque se siente protegido, tanto dentro de casa como fuera de ella. Oye, esas experiencias justamente pasan mucho en las casas. Creo que esa historia que nos cuenta justamente, aparte de la relación del amor eterno entre Claro. una pareja, Ujú. también esa protección de los abuelos hacia esa casa y hacia esa familia constantemente. Claro, se puede verlo así, ¿no? Se lo puede ver así. Es muy lindo que la gente que tal vez tiene experiencias similares lo vean así. Existen también otras personas que aseguran que si esto sucede, pues no es algo tan lindo para las personas que fallecieron, ya que esto Ya. tendría un significado de que las almas se quedaron acá en este Tenían algo mundo todavía terrenal a penar y no tanto así como que ascender al cielo, como que es una visión más católica, ¿no? Pero Ujú. también existe mucha gente y conozco mucha gente que lo ve como tú, ¿no? Decir, no, mejor nos quedemos acá y hagamos esto. Obviamente no es que todas las personas tengan la capacidad de ver los entes, ¿no? Ellos están en un plano alterno a nuestro, en una cuarta dimensión, Exacto. según lo que varios metafísicos aseguran. Entonces es muy probable que nosotros tengamos nuestros fantasmitas ahorita aquí alrededor, pero Y- nosotros no los podamos ver. Exactamente, una teoría que dicen que nunca ascendemos todavía, seguimos en esta tierra, solo que en otro plano, Claro. en una cuarta dimensión que a veces logramos pasar o a veces no. A veces, ¿no? Y esperemos que sí, ¿no? En todo caso, porque asumo que todos los que tienen visión católica aspiran a un descanso eterno, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que este mundo es de penitencia, pues es un poquito triste tal vez tener este tipo de vivencias, ¿no? Pero a nuestro amigo le viene bien, él se siente protegido, si los abuelos están ahí, seguramente sienten también que esa es su casa, la ven como su casa, y él también se asegura de que ellos sigan con con esta actividad, ¿no? Permanente. Exactamente, es una vivencia muy linda que nos contaron a través justamente del Facebook del QD Show. Exacto. Una linda vivencia que para mí es linda. Para mí ver a los abuelitos juntos, sentirlos todavía ahí, la presencia creo que es algo que te da fortaleza en algunos momentos. Así Sí, que es y muy lindo. cuidado, ¿no? Sentimiento de cuidado. Exactamente, pero hay otra leyenda. Una leyenda un poquito que yo no, en serio, sabíamos que había canibalismo, pero una leyenda de canibalismo, De hecho, no es una leyenda, esto se encuentra registrado en libros, ¿en serio? exactamente. Esto pasó muy cerca, o de hecho el 13 de marzo de 1781. No. Tú sabes que en cierto momento se hizo un cerco a la ciudad de La Paz, Sí. y nos vamos hasta ese entonces para hablar de un hecho real, canibalismo en la ciudad de La Paz. La ciudad de La Paz siempre ha sido una hollada hermosa, ¿no? Pero tengamos en cuenta que en 1781 la ciudad no estaba desarrollada como la vemos hoy. Ujú. Era un día normal, según lo que muchos cuentan, un día tranquilo, cuando empezaron a ver en los bordes Ya. de la ciudad a muchísima gente. Era como que un hormiguero, pero de gente que estaba en los bordes de la ciudad, y empezaban así a moverse demasiado y empezaban a escucharse sonidos de pututus, ¿no? El sonido de pututu muchas veces se lo utiliza justamente para una campaña de guerra. En este momento los nativos, los vamos a denominar de esa manera porque también se encuentra registrado de esa manera Ya. en los documentos, los nativos estaban justamente alistándose para desaparecer ese yugo que los tenía ya totalmente hartos, ¿no? Ellos querían como que poner en su lugar a la gente española que habitaba en esta ciudad, y no encontraron otra mejor forma que asfixiar la ciudad, impidiendo el paso de alimentos y muchas otras cosas más. Llega el momento en el que desde el lugar de La Ceja y otros lugares empieza a bajar un montón de gente hacia la ciudad. Los españoles que veían esto de día sabían que tenían que prepararse ya para algo muy similar a lo que había pasado en Perú meses antes, ¿no? Con Tupac Amaru. Entonces empezaron a hacer una especie de barricadas, pero muy endebles, muy caseras en su momento, y empezaron pues a tratar de impedir el paso, digamos, por lugares estratégicos.
lo hacían, la verdad, muy bien. Lo hicieron muy bien, lograron retener la primera embestida, digamos, del cerco. Pero tienes que entender que la guerra es de día y la guerra también es de noche. Entonces, de día existía la luz, digamos, necesaria para ver cuáles eran los movimientos y protegerse. Pero en la noche no se podía ver absolutamente nada, y entonces los nativos empezaban a hacer la guerra psicológica. Por las noches, según lo que cuentan, la ciudad era un caos tremendo, porque tú podías ver un montón de fogatas alrededor de la ciudad, y fogata, ¿qué es? Presencia de gente. Entonces, si veías miles de fogatas, tú ya te imaginabas lo que estaba detrás de todo eso. Muy aparte que los nativos empezaban a hacer sonar diferentes instrumentos que eran señales de guerra, y que ellos, una vez que entraran a la ciudad, no iban a entrar a abrazar a las personas, iban a entrar a matar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente hubo gente, y gran parte de la población pudo soportar esta medida los primeros días, pero no podían soportar esto pues por un tiempo prolongado. Las calles en la ciudad de La Paz se volvieron totalmente horribles. Tú podías ver cómo gente muerta era abandonada en las calles, ¿no? Porque por falta de comida nadie tenía fuerzas y la gente moría en plena calle. Tú podías ver a perros realmente flacos, desnutridos, que empezaban a pelearse como perros carroñeros por estas presas, por estos cuerpos. Entonces, la calle tenía un olor realmente fétido, horrible, por los cadáveres en descomposición. Ya no había abarrotes ni en las tiendas, ni en las propias casas. En las casas habían empezado a comerse perros, gatos, mulas, caballos y cuanto otro animal existiera en la casa, llegando a comerse insectos, gusanos y muchas cosas más. Cualquier cosa era bienvenida. Se comían no solamente la carne, empezaron ya también a comerse los pellejos, a comerse los huesos. Es decir, era una situación totalmente desoladora. Todos los días era cosa de ver cóndores en la ciudad, ¿no? Igual, prácticamente como los perros, viendo que encontraban, se abalanzaban contra algo, lo recogían y se volvían a ir y volvían a entrar a sus montañas. Los medicamentos, ni qué decir, no había medicamentos disponibles. Todos los hospitales estaban completamente llenos, completamente colapsados. No es que en ese tiempo se haya tenido un sistema de salud que responda, digamos, a las necesidades de la población. Es decir, realmente la ciudad era un desastre total. En las noches, más allá de los ruidos de castañuelas o algunos otros aparatos que utilizaban ellos para señal de guerra, tú podías escuchar los berridos, el llanto desesperado de niños y mujeres que obviamente lloraban de angustia y miedo por todo lo que podría llegar a pasar, y no encontraban otro remedio que ponerse a los pies de un santo y empezar a rezar, pues para que esto pasara a la brevedad posible. Toda una guerra psicológica viví. ¿Cuánto más o menos duró este cerco? O sea, de hecho duró muchísimo tiempo, ¿no? Y fue realmente muy complejo porque los soldados, digamos, que existían en ese tiempo, ¿no? Que eran, si no me equivoco, 1600, no les hizo pues ni cosquillas, ¿no? Básicamente también se tienen registros de que reventó a Chachicala, es decir, ¿cómo se llama? Donde acumulan agua, la represa, ¿no? La represa de Chachicala, y tampoco eso logró parar el cerco. O sea, esto realmente estaba muy, pero muy bien planificado. Entonces, esto pasaba en las casas, desde la mansión más guay, digamos, desde la más grande mansión, y ni qué decir en las casas donde obviamente nunca es que sobraban las cosas. Pero nos ponemos en una familia en específico, una familia que estaba conformada por un señor que era español, que tenía a su esposa y que tenía 3 hijos. Y ellos tenían de sirvientes justamente a un indio, a su esposa y a su hijo, ¿no? Entonces eran 8 personas que no tenían que comer. O sea, ya se les había acabado absolutamente todo. Tanto así que en su desesperación el señor español empezó a remojar cueros de zapato, de maletines y cualquier artículo de cuero que ellos tuvieran, los remojaba durante algunos días para comérselos, y se acabaron absolutamente todo. Tanta fue esta situación de desesperación que fallecieron los 2 hijos menores
del señor español y todos estaban a punto de la inanición, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El señor, el sirviente en este caso, un día camina, ¿no? Para ver qué podía encontrar, si podía encontrar algún gusano, algo, lo que sea, ¿no? Y no encontró nada. A la mañana siguiente hace lo mismo y lastimosamente ve a su hijo prácticamente muerto porque no tenía nada que comer. El señor se acerca a su hijo, le da un beso en la mejilla, agarra un puñal y lo degolla. Le corta la cabeza la envuelve en una tela y la va a enterrar a un lugar donde nadie la pueda encontrar. Sacó a su mujer de la casa, ¿no? Y empezó a despellejar a su hijo, preparando justamente ya tenían materia prima para comer, ¿verdad? Cuando la señora volvió, el señor le dijo que su hijo había muerto y que él había aprovechado el tiempo que ella se había ausentado para enterrarlo. Tanta era la situación de muerte diaria y a cantidades que la mujer lo tomó como algo normal y como algo que tenía que pasar. A partir de ese día, tanto los señores como el hijo mayor y ellos dos empezaron a tener comida ya en la casa que les duró obviamente varios días. Obviamente las raciones iban disminuyendo. Pero justo en ese momento el virrey mandó una flota de 7,000 hombres para destrozar de una vez el cerco que estaba vigente en ese momento en la ciudad de La Paz, y lo lograron. Lograron que el cerco ya no estuviera, lograron poner fin a una situación totalmente extrema. ¿Cómo llegamos a saber de este caso hoy en día? Justamente porque en toda la algarabía que existía, porque finalmente el cerco se había acabado, el señor español le dice: oye, ¿y tu hijo dónde está? ¿No? Y el señor, el sirviente, le dice: lo he enviado a Huarina, porque ellos eran de Huarina, ¿no? Y ahí la mujer escucha eso y ahí se da cuenta que le mintió totalmente. Ella hizo las investigaciones correspondientes. Obviamente, aparte de la mentira, se dio cuenta que él efectivamente había matado a su hijo y que la carne que habían comido durante todo ese tiempo era de su hijo. Ella lo denunció a las instancias pertinentes y es así como hoy en día logramos saber de este caso. Enterarse después de un tiempo que has consumido a tu propio hijo y ha de ser traumante para la esposa, pero era una última solución para no morir durante esa temporada. Era sobrevivencia, ¿no? Existen justamente muchos casos como este. La verdad es que es el primero que yo veo en la ciudad. Entendemos que la situación realmente fue extrema. Era realmente sobrevivir, ¿no? Pero sin duda alguna no es normal que un hombre se coma la carne de otro hombre, y más aún si es de un familiar, ¿no? Y peor si es de tu hijo. Y es muy complicado. Es una historia que muchos no conocen. Y a partir de ahora ya la conocimos gracias a Realidad Perdida. Exacto, y espero que les haya gustado y se vienen más. Me has hecho hacer rasche. Señores, nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con más del QD Show. Se vienen más historias, más leyendas aquí en el QD Show. Pausa y volvemos. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Agidol te devuelve la voz. Te desinflama con rico sabor. Analgésico que quita el dolor. Alivia tu garganta. Agidol te devuelve la voz. Agidol. Angidol es un producto de droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Llegó el momento de continuar. Llegó el momento de demostrar que somos orgullosamente bolivianos. Un paso adelante tenemos que dar. Estamos orgullosos de tu esfuerzo. Estamos orgullosos de tu
valentía. Estamos orgullosos de tu solidaridad. Orgullosamente bolivianos, unidos volvamos a empezar. La Cascada, orgullosamente boliviana. Estamos orgullosos de tu esfuerzo. Estamos orgullosos de tu valentía. Estamos orgullosos de tu solidaridad. Orgullosamente bolivianos, unidos volvamos a empezar. Es un mensaje de La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. Continuamos con más del Q Show en este especial de Realidad Perdida. Sil, ¿cuál va a ser la primera historia de la noche? Hoy vamos a hablar del tesoro escondido de Tanga Tanga. A ver, cuéntame un poquito de qué es Tanga Tanga. De hecho, vamos a hablar de esto. Teníamos como deuda pendiente hablar de distintos departamentos, ¿verdad? Potosí todavía se queda en el pendiente porque nos vamos ahora a Chuquisaca. Y es que nos vamos a aquellos tiempos remotos donde existía el imperio incaico, ¿no? Vamos a hablar de Charcas. En su momento Charcas era la zona más importante del Collasuyo incaico. Esto basado en su territorio, sí, porque estaban en el norte de Potosí, en el sur cochabambino y todo lo que viene a ser Chuquisaca hoy en día. Ahí estaba Charcas, un pueblo que se destacaba por tener hombres muy valientes, muy aguerridos y también por la sabiduría que tenían sus ancianos. Wow, entonces estaba ubicado en Sucre. Exactamente, en Chuquisaca como tal, ¿no? Que obviamente años después llegaría a ser Sucre. Pero, como te digo, nos vamos a los tiempos donde existía Charcas como tal. En Charcas había un vallecito hermoso, un vallecito bendito donde todo lo que tú sembrabas podías cosechar, de paso que habían riachuelos hermosos. Este vallecito, que posteriormente sería la ciudad de Sucre, estaba protegida por dos cerros bastante grandes, el Sica Sica y el Churuqueya. El Sica Sica se lo conoce incluso hoy en día como el Cerro de Oro Macho, y al Churuqueya se lo conoce como el Cerro Hembra de Plata. Las personas de Charcas les rendían constantemente tributo a ambos cerros, pero adoraban más al Churuqueya porque ellos pensaban que en el Churuqueya habitaba y era la casa del dios Tanga Tanga, del dios de las tempestades. Este dios era 3 seres en uno y un ser de 3. Este dios tenía un solo cuerpo con 3 cabezas. La cabeza mayor era la cabeza del medio, mejor dicho, era la que dominaba a las otras 2. Este ser se encargaba de todo lo que viene a ser tempestades, lluvias, granizos, rayos, relámpagos, truenos. Es más, ya sabiendo esta historia, unos días atrás, cuando hubo la tormenta acá en la ciudad de La Paz, cuando vino el rayo y todo eso, si los Charcas hubieran visto eso, hubieran dicho que Tanga Tanga estaba sumamente enojado por algo y él con su mano izquierda estaba lanzando con una onda todos esos truenos, todos esos relámpagos hacia la ciudad de La Paz. Estamos viviendo una época en toda Bolivia donde estamos viendo lluvias realmente muy caudalosas y todo esto, si fuéramos nosotros Charcas, ¿no?, se lo daríamos como crédito a Tanga Tanga. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Cuando todas estas cosas pasaban, las personas de Charcas realmente se asustaban. ¿Por qué? Porque la ira del dios Tanga Tanga hacía temblar el cielo. Entonces, lo que ellos hacían era subir a estos cerros y darles ofrendas de oro, de plata, joyas preciosas. Este vallecito que te comentaba, que hoy en día es Sucre y en aquel tiempo era dominio de los Charcas, era una tierra no solamente donde cosechabas y todo, donde sembrabas y cosechabas absolutamente todo, sino también tenía un riachuelo donde había mucho oro. Había oro, algo similar a lo que se dice hoy en día del Choqueyapu, ¿no? Pero en otro departamento. Por eso
Chuquisaca viene de Choquechaca, que quiere decir puente de oro. Wow. ¿No? Entonces realmente la riqueza en este territorio era pues a caudales, ¿no? Totalmente a caudales. Entonces, volvemos a Tanga, que era este dios. Este dios tenía como una especie de, o sea, tenía una concordancia con otro dios, que era un dios pájaro llamado Sacaca, que era un ave con plumas rojas, verdes, amarillas, que volaba realmente muy rápido y que de este dios dependía, por ejemplo, que se evapore el agua de los riachuelos. Este pájaro era también conocido porque daba presagios, muchos presagios. Cuando aparecía en el cielo volando, las personas de Charcas lo veían y decían, algo va a pasar. Claro, dependiendo del vuelo, decían algo bueno va a pasar o algo malo va a pasar. La gente de Charcas vivía sumamente feliz, en paz, como te digo, era un pueblo de gente valiente, pero también de gente sabia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un día ven a Sacaca por los cielos, ¿no? Y dicen, algo va a pasar acá. Es así que días después se dan cuenta de que el imperio incaico estaba avanzando, dominando, ¿no? Y obviamente esta tierra junto a otras comunidades que estaban cercanas iban a ser presa del dominio incaico. Se sembraron batallas inimaginables porque la gente obviamente no quería de buenas a primeras dejarse dominar, dejar de adorar a sus dioses, dejar toda esa vida que ellos tenían de lado. Pero hubieron muchísimas bajas, muchísimas bajas, más que todo con la gente de Charcas, ¿no? Es ahí cuando los ancianos se reúnen y dicen, ¿no? A ver, hagamos las cosas como se tienen que hacer. Veamos las bondades del Inca. El Inca adora el sol, eso es totalmente natural. Y empiezan, ¿no? A discutir si es beneficioso. Si valía o no valía la pena pertenecer al imperio incaico. Más que todo tratando de encontrar la paz para su pueblo. Es así que después de muchas discusiones dicen, perfecto, pertenezcamos al imperio inca, pero con la condición de que ellos nos dejen nuestros usos y costumbres. Es decir, una vez que ellos fueron dominados por el imperio incaico, ellos siguieron adorando a los cerros, al Sicacica y al Churuquella. Hoy en día el cerro Churuquella en Sucre es un atractivo turístico. En este cerro, ¿no? Se hace el Vía Crucis con las 2 estaciones. Es muy lindo. Si en algún momento van a Sucre, pues vayan al cerro. Además que una vez que tú llegas ahí ves una vista panorámica de la ciudad totalmente hermosa, ¿no? Pero bueno, volviendo a la historia. Entonces ya fueron dominados por los incas, estaban viviendo tiempos relativos de paz. Tranquilidad, paz, ya no había la guerra, ya estaba más tranquilo. Estaba más tranquilo, podían hacer lo que ellos hacían siempre, que era adorar a sus dioses. Vuelve nuevamente Sacaca, ¿no? Y dicen, ¿qué está pasando acá? La vez que él apareció fue cuando uno de los incas falleció, ¿no? Entonces como que siempre este pájaro, Dios pájaro, iba dando distintos presagios. Hasta que un día llega un chasqui a la comunidad para reunirse con el cacique, como tal, con la autoridad máxima de aquel momento, y les dice que habían hombres extraños, blancos, montados en bestias enormes y con pelo en la cara, ¿no? En el cuerpo, que ellos asumían eran hijos de dioses. En ese momento apareció Sacaca nuevamente en el cielo, pero ya dando un mal presagio, dando el presagio de que iba a haber muerte de líderes, iba a haber derrumbamientos, iba a haber mucha destrucción. En ese momento, pues todos decían qué va a pasar, como que dejaron que el Inca se encargue en su momento de esta situación. Días después, vuelve a aparecer otro chasqui dando la noticia de que el Inca Atahualpa, el último Inca, había sido asesinado por estos hombres. El líder, el cacique de esa comunidad, ya temiendo lo que iba a pasar, obviamente, porque si matan al hombre más poderoso, van a matar a los que siguen, ¿no? Y obviamente ellos ya temían que iba a empezar un exterminio generalizado. Entonces, ¿qué es lo que dice el cacique en ese momento? Si mataron al hombre más fuerte, van a venir por nosotros, y no solo por nosotros, sino también por nuestras riquezas. Entonces, los charcas tenían
este oro, esta plata, las joyas preciosas, no porque ellos eran avariciosos y no querían que nadie agarrara sus joyas, sino porque todo lo que ellos tenían era fruto del trabajo de su pueblo. No era la riqueza de uno, era la riqueza de todos en la comunidad, el esfuerzo de todos en la comunidad. Entonces emprenden una travesía por el Cerro Churuquella. Tenían, según lo que comentan, un ídolo, ¿no? Una especie de figura de oro macizo que representaba a Tanga Tanga, ¿no? Entonces ellos fueron caminando, tratando de ocultar de alguna manera estos tesoros para que estos hombres blancos no se los apoderen, no se los lleven. Llegaron a un punto que solo conocía el cacique, y había una piedra inmensamente grande tapando una cueva grande, grandísima. Es ahí cuando cuando este cacique da la orden a sus hombres, que eran bastantes, ¿no?, de mover esta enorme piedra y guardar en esta cueva el ídolo y absolutamente todas las joyas, todo el oro, toda la plata y todas las piedras preciosas. Ellos juraron por su honor, por su vida, no permitir jamás que nadie se lleve estas grandes riquezas. Meten todo a la cueva. Ellos, para proteger estas riquezas, entran a la cueva con todos sus animales, con absolutamente todo, y vuelven a tapar la cueva. Y es lo último que se llega a saber de esta expedición que ellos habrían hecho. No se sabe dónde está la cueva, no se sabe, aunque se imagina que es incalculable el valor de todas las joyas que están dentro de esta cueva, pero existen muchas personas que incluso hoy en día están buscando el tesoro escondido de Tanga Tanga, que sería el que se encuentra enterrado en el Cerro Churuquella. Más allá de esto aparece también otra pequeña leyenda que se desprende de esto. Y es que una vez que los españoles llegan acá, empiezan con las fundaciones de La Plata, ¿no?, y todo eso, obviamente hubo una simbiosis entre personas que ya habitaban esos territorios y los nuevos habitantes. Acá pasan una buena cantidad de años y nos encontramos con la nieta del cacique, que se habría enamorado perdidamente de un hombre, ¿no?, que era hijo ya de un español. Entonces se supone que este era un amor correspondido, que ambos se enamoraron perdidamente, aunque obviamente los españoles que venían en ese tiempo a estas tierras solamente buscaban riqueza, ¿no? Solo querían oro, plata o cualquier cosa que se podrían llevar. Pero ¿qué es lo que pasa? Este muchacho, al igual que muchos otros, estaba buscando oro, plata, y dice, mira, acá no encontramos nada, no encontramos absolutamente nada. Entonces yo he escuchado que en otras minas, a lo lejos, existe muchísima plata, por lo tanto me voy a ir. La mujer, la muchacha, con el corazón destrozado, le dice, no te vayas, no me dejes acá. Si tú te quedas, yo te voy a mostrar un lugar donde hay una riqueza incalculable que tú nunca has visto, y yo te voy a mostrar dónde está. El hombre, totalmente asombrado, dice, perfecto, hagámoslo. Pero en ese momento la muchacha ve cómo la avaricia se despierta en los ojos de su amado, y esto le rompe totalmente el corazón. Aún así, ella no quería que él se fuera, entonces iba a hacer todo lo posible para que esto no sucediera. Como medida de prevención, ella, al llevarlo a la cueva, le dice, no quiero que sepas dónde está, porque obviamente se consideraba traición lo que estaba haciendo la muchacha, y si es que las personas que la conocían se enteraban de esto, la iban a matar sin piedad, ¿no? Entonces lo que ella hace fue taparle los ojos y llevarlo por el sendero. Recorre la piedra, que tal vez ya no era la misma que recorrieron en su momento, pero llegan a la cueva, y la chica enciende una hoguera, y el muchacho ve la súper riqueza que se albergaba en esa cueva. Totalmente desconcertado, se arrodilla en el piso, empieza a llenar sus bolsillos con todo lo que puede, y ella, viendo que él ya se había alzado todo lo que necesitaba,
dice, perfecto, vámonos. Y ambos se van nuevamente cubriéndole los ojos para que no sepa por dónde estaban yendo. Ya. Pasan los días felices, todo bien. Ya no se va, Ya no se va, se queda. Y llega el momento en el que le dice, me voy a tener que ir nomás, ¿no? Otra vez. Porque entre los tributos a la corona, las necesidades que nosotros tenemos, como que ya no hay plata, ya no me alcanza, ¿no? Entonces yo necesito o que tú me lleves nuevamente a la cueva o yo irme. Entonces la muchacha, con todo el pesar de su corazón, lo vuelve a llevar a la cueva. Esta vez el muchacho, como que más vivo, por así decirlo, estaba con los ojos vendados, pero pensando que ella no se daba cuenta, iba lanzando pequeños maíces detrás de él para señalar el camino y luego volver cuando él quisiera. Con esto ella se da cuenta que no vale la pena. No vale la pena, que era que ya se le había despertado, ¿no? Esa sed insaciable por lo material. Entonces, cuando abre la cueva, ve que él nuevamente se arrodilla en el piso, empieza a jugar con todas estas cosas y se desilusiona completamente porque se da cuenta que el amor del chico ya no era puro hacia ella, sino a lo que ella le estaba trayendo, y como lo había visto señalar el camino, se dijo, hasta acá aquí llegó. Suficiente. Lo que ella hace es apagarle la hoguera, ella sale corriendo de la cueva, tapa nuevamente la cueva y deja a su amado ahí. Ya. Asumimos que murió con el tiempo, junto a los otros cuerpos que ya estaban enterrados de la primera expedición. Esta leyenda es tan conocida y fue tan conocida incluso en los 1500 y 1600 que en la Recoleta, que es donde se supone más o menos se encuentra escondido este tesoro, se realizaban expediciones. En la Recoleta, en Sucre, existen túneles subterráneos de todas las personas que se metieron ahí y empezaron a buscar el tesoro escondido de Tanga Tanga. Tanto así que en 1626 tuvo que salir una resolución estatal del presidente y de toda la audiencia como tal, prohibiendo las excavaciones porque tantos túneles habían que se había debilitado ya la infraestructura de la Recoleta como tal, ¿no? Entonces, sería lindo, ¿no? Que en algún momento alguien lograse encontrarse el tesoro escondido de Tanga Tanga. Así que no vayas a Sucre. Bueno, ve a Sucre si quieres encontrar el tesoro de Tanga Tanga. Pero busca bien. Busca bien y no te quedes encerrado dentro de él. No entres en la locura del oro. Totalmente. Señores, nos vamos a hacer una pequeña pausa comercial después de esta primera historia del tesoro de Tanga Tanga. Pausa y volvemos. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Agidol te devuelve la voz. Te desinflama con rico sabor. Analgésico que quita el dolor. Alivia tu garganta. Agidol te devuelve la voz. Angidol es un producto de droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Llegó el momento de continuar. Llegó el momento de demostrar que somos orgullosamente bolivianos. Un paso adelante tenemos que dar. Estamos orgullosos de tu esfuerzo. Estamos orgullosos de tu valentía. Estamos orgullosos de tu solidaridad. Orgullosamente bolivianos, unidos volvamos.
vamos a empezar. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hackeo iniciado. Hoy en el Stalker hablaremos de Totora, complementando a la historia de la cruel Martina. Totora es una ciudad pequeña cuyo paisaje es familiar incluso para quien la visita por primera vez, ya sea por su plaza principal, sus estrechas calles en pendientes o sus ríos y cerros que la rodean. El pueblo ha sido plasmado en innumerables obras plásticas y 5 películas han sido filmadas en sus ambientes exteriores. La más famosa, El día que murió el silencio, de Paolo Agassi. Dice que también es el hijo del cura. Aquí me tienen. El día que murió el silencio, de Paolo Agassi. Hoy, gran estreno. Pero hay más por conocer de Totora. En el siguiente bloque hablaremos del ajayu totoreño. Se te va la voz y no puedes hablar. Sientes molestias en la garganta, la sientes irritada, dolorida. Pues no te preocupes porque la solución es Angidol, una pastilla desinflamante con delicioso sabor a fresa. Angidol remueve todos los virus, bacterias y hongos que se alojan en tu garganta y en tu boca. Fácil y práctica de llevar. Angidol lo encuentras en todas las farmacias del país, así que pruébala ya. Es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Señores, continuamos con más del Cude Show. Llegó el momento de la segunda historia de este especial de Realidad Perdida. Y es que hablaremos de la cruel Martina. La verdad es que yo he visto muchos contenidos de la cruel Martina, sin embargo muchos de ellos están bastante resumidos, ¿no? O sea, y la historia es real, real entre comillas, porque esto viene de un cuento que se supone recoge la tradición oral de lo que era Totora. Es pues mucho más extenso, con muchos más detalles, y eso es lo que trataremos de narrar hoy en Realidad Perdida. A ver, todo lo que hemos visto, todo lo que conocemos de esta leyenda de la cruel Martina como tal, es resumido entonces. Al menos todas las que yo he visto son resumidas, salvo la película, que obviamente por ser película tiene una mayor duración. Ustedes lo pueden ver, ya es contenido abierto, está en YouTube, y tiene una que otra variación, ¿no?, con el cuento original. Nosotros les vamos a narrar el cuento original y espero que les guste muchísimo, porque creo que la cruel Martina está en el top 3 de leyendas macabras que han sucedido en Bolivia. Y comenzamos entonces, mi querida Sil, con el relato de la cruel Martina, que realmente es trágico el final. Sí, y de hecho da mucho para debate, ¿no? Por todas las cosas que pasan. Bueno, es trágico, no deja de ser trágico por más que abra muchos debates. Empecemos con el cuento de la cruel Martina. Todo esto se desarrolla en el departamento de Cochabamba, en el municipio de Totora. Un municipio que es por demás bastante turístico. Una vez que pase el tema de la pandemia, les recomiendo ir. Existen muchas cosas, entre ellas está con una plaqueta señalada la casa de la cruel Martina. Es decir, hoy en día todavía se mantiene en pie esta casa donde habrían sucedido los hechos que les vamos a comentar. Más allá de la casa de la cruel Martina existen muchos otros atractivos turísticos, como la piedra de la fertilidad, ¿no? Por si en algún caso, Alancito, ya tienes planes a futuro, puedes visitarlo, ¿no? Y bueno, existen muchas cosas más en un municipio que realmente es muy bonito. Totora se lo conoce como el municipio que produce la mejor chicha en el departamento de Cochabamba. Y es justamente debido a esta chicha que empezamos la narración. Tenemos que hablar obviamente de los padres de la cruel Martina, ¿verdad? Y empezamos hablando de Epifanía, la madre de cruel Martina. Esta mujer
se la conocía en el pueblo por 2 cosas, de hecho 3. Por ser una mujer bastante agraciada, ¿no? Por haber sido una mujer que llegando a los 40 años no se le conoció hombre, ni tampoco tenía una hija como tal. Y 3, porque según lo que dicen, preparaba la mejor chicha de Totora. La casa de Epifanía se hallaba en la quebrada Supaychincana, ¿no? Que es como que la quebrada del diablo, sobre la calle del diablo. Era una casa blanca con tejas rojas que tenía un pasillo angosto, diferentes habitaciones y sobre el tejado una cruz sobre el cual los pájaros iban al amanecer, ¿no? Entonces la chicha, en la chichería de Epifanía, pues habían muchas, pero muchas fiestas, ¿verdad? Por la reputación que ella tenía, muchas personas iban a degustar esto, por más que esta casa se hallaba en ese tiempo lejos del centro de la ciudad, ¿no? De Totora en este caso. ¿Qué es lo que sucede? Esta casa queda porque sigue en pie, muy cerca a lo que era el antiguo camino a la ciudad de Cochabamba. En Totora muchas personas dejaban Totora para irse a Cochabamba y obviamente se hacía la famosa cacharpaya, que es la famosa despedida, ¿no? De la plaza principal se organizaba una especie de comisión, por así decirlo, todos juntos iban hasta la carretera, despachaban a su ser querido y al volver se entraban a la chichería de Epifanía, ¿no? En una de estas famosas cacharpayas, en una de estas famosas despedidas, aparece uno de los personajes principales de esta historia, que es el famoso Tunas Molle, un señor que era un borrachín alegre, que solo se encargaba de jaranear, que era músico, era guitarrista y que obviamente se prendía, ¿no? Como sanguijuela a cualquier fiesta con tal pues de tener su buena bebida. Él en estos shows, digamos, que él hacía en la chichería, empezaba a dedicarle muchas canciones a Epifanía, ¿no? Le empezaba a hablar bonito, le empezaba a cantar una y otra vez, hasta que nuestra querida Epifanía no tardó en caer, y no solamente una, sino muchas veces. Tantas veces que finalmente ella resultó embarazada de la niña que nunca había podido tener en sus tempranos 20, ¿no? Casi llegando a los 40, Epifanía termina estando embarazada de Tunas Molle. Se le llamaba Tunas Molle porque en cierta jarana, ahí borracho, se habría creado él una ensalada, ¿no? Que consistía en rodajas de tune con un pequeño racimo de molle en aceite y vinagre. Súper rara la ensalada, pero por eso le llamaban el Tunas Molle. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente estamos hablando de un poblado, ¿verdad? Epifanía seguramente pensaba que ella jamás se iba a embarazar. Es por eso que cuando ella empieza a sentir estos malestares propios de los primeros meses de embarazo, lo primero que hace es ir hacia una curandera y la curandera efectivamente le dice que está embarazada. Tan pronto ella conoce esto, le va a decir al Tunas Molle lo que estaba pasando porque obviamente ella no había estado con nadie más. El Tunas Molle era un borracho, jaranero, no tenía dinero, no tenía profesión, no tenía nada, pero aún así él se creía de la alta alcurnia, es decir, que él sentía que era, ¿qué decirte?, que no era digna Epifanía de darle una hija o un hijo a él. Él se creía pues que esto era un deshonor, ¿no? Es ahí cuando él, muy molesto, junto a Epifanía, empiezan una carrera para producir un aborto espontáneo y así como que deshacerse de la niña que venía en camino. El Tunas Molle le hacía beber a Epifanía un montón de brebajes súper agrios que supuestamente la iban a hacer abortar, le hizo cargar quintales de cientos de productos, le hacía partir leña también por mucho tiempo y estuvieron así 5 meses de una tortura constante, la cual Epifanía resistía como un animal en silencio, sin decir absolutamente nada.
y finalmente, como no lograron su objetivo, a los 5 meses dijeron, bueno, que esto siga su curso natural. Van pasando los meses, ya un poco más tranquilos ambos, y llega el día del parto. En el día del parto, los dolores fueron tan fuertes que Epifanía creyó morir y finalmente murió. A todo esto se suma que Tunas Molle, en una borrachera ocasional tan propias de él, sin darse cuenta, al estar cabalgando muy cerca de la casa de Epifanía, como todo esto quedaba en una quebrada, sin darse cuenta, pues se va y cae y termina muriendo. Muchos dicen y aseguran que esto fue un suicidio, ¿no? Entonces, acá tenemos al producto de todo lo que te he contado, una hermosa niña que nació huérfana, a la cual su tía encontró al lado del cuerpo muerto de su madre, que termina siendo la protagonista de nuestra historia, la cruel Martina. Una historia que es un relato que pasa de generación en generación, que esos 5 meses tuvo que afectar en algo al bebé. Sin duda alguna, y por eso es tan importante que desarrollemos la historia. Vámonos a una pausa y luego continuamos. Señores, pausa y volvemos. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Angidol te devuelve la voz. Te desinflama con rico sabor. Analgésico que quita el dolor. Alivia tu garganta. Angidol te devuelve la voz. Angidol es un producto de droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Llegó el momento de continuar. Llegó el momento de demostrar que somos orgullosamente bolivianos. Un paso adelante tenemos que dar. Estamos orgullosos de tu esfuerzo. Estamos orgullosos de tu valentía. Estamos orgullosos de tu solidaridad. Orgullosamente bolivianos, unidos volvamos a empezar. La Cascada, orgullosamente boliviana. El terremoto de mayo de 1998 casi arrasó a Iquile y afectó algo menos a Misque. Dañó seriamente muchas casonas totoreñas. Entonces Bolivia tomó conciencia del tesoro arquitectónico en peligro de extinción de este pueblo y se declaró a Totora Patrimonio Nacional. En el centro de la plaza, las columnas de la glorieta que la adornan están decoradas con un rostro de facciones europeas. Y esas máscaras de metal repujado corresponden al conde Gaspar de Peramás, un noble español que habitó Totora en tiempos de la colonia. Gaspar de Peramás estaba cautivado por Totora y eso lo llevó a realizar obras que la embellecieron y contribuyeron al bienestar de sus habitantes. Pero como Gaspar de Peramás, también otros personajes oscuros se preservan en la memoria totoreña. Hablamos de Aureliano Medrano, pero su historia en el siguiente bloque del Stalker. ¿Se te da la voz y no puedes hablar? ¿Sientes la garganta irritada, adolorida? La solución es Angidol, la pastilla desinflamante que combate los virus, las bacterias y los hongos que causan irritaciones e infecciones en la boca y en la garganta, con un delicioso sabor a fresa. No te olvides, Angidol es fácil y práctico de llevar. Desinfecta, desinflama y calma el dolor. Angidol lo encuentras en todas las farmacias del país porque es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Nos quedamos en el nacimiento
de la cruel Martina. 5 meses de sufrimiento para ese bebé que no pudieron abortar. Sin duda alguna, y todo esto de alguna manera tuvo que influir en el carácter que ella posteriormente tuvo, ¿no? Porque ella desde muy chiquita demostraba que no era igual a los otros niños. Es decir, como te decía, según lo que narran o dan a entender en el cuento, Petrona, que era la hermana de Epifanía, encontró a Martina al lado del cuerpo muerto de su madre, ¿no? Entonces Martina quedó absolutamente huérfana. Petrona vendía picantes cerca de un pequeño río que había, arroyo que había en Totora. Entonces ella dice, perfecto, o sea, yo me voy a hacer cargo de esta niña, no la puedo dejar así. Es mi sobrina. Finalmente era su sobrina, y decide trasladar su picantería a la chichería de Epifanía, ¿no? Entonces la cría como si fuera su hija. No podemos decir que la maltrataba, pero sí que la educaba con rigor, ¿no? O sea, cada vez que Martina hacía alguna travesura, como que le daba su merecido, pero esto no era algo constante, solamente era algo que pasaba si es que Martina pasaba algún límite, ¿no? Entre las características de Martina desde muy pequeñita, podemos hablar que su primer año y 2 meses, ella era una bebé totalmente enfermiza, siempre casi al borde de la muerte. Entonces tenía a la pobre tía Petrona pues andando de médico en médico, de remedio en remedio para mantenerla viva. A los 14 meses Martina aprendió a caminar sola, ¿no? Y la chichería se transformó en una especie de quinta, ¿no? Porque ya no ofrecían solamente chicha y sus productos derivados, sino también ya ofrecían los platitos que Petrona hacía y que de paso, según dicen, eran muy pero muy ricos. Martina fue creciendo y a eso de los 4 años aparece el obispo en Totora. Entonces Petrona aprovecha esta oportunidad para hacer que Martina ya no solamente esté bautizada, sino también haga su primera comunión. Entonces consigue padrinos. En Totora, si bien había gente humilde viviendo en esta comunidad, también había gente como que muy bien acomodada. Y la pareja mejor acomodada del lugar terminó siendo el padrino y la madrina de Martina. Fueron sus padrinos de bautizo y también fueron sus padrinos de primera comunión. En la primera comunión resulta que también hicieron este ritual de la rutucha, por así decirlo, ¿no? El peluquero del lugar le hizo trencitas a Martina y sus padrinos le dieron pues moneditas de oro, moneditas de plata por cada trencita. En esta oportunidad, obviamente, había que hacer una fiesta, ¿no? O sea, la gente acostumbra a hacer fiesta en los bautizos, primeras comuniones, en los matrimonios. Entonces había una fiesta en Totora y es ahí cuando Martina empieza a relacionarse con otros niños que también estaban invitados a la fiesta. Martina estaba con una especie de maletita de juguete, ¿no? Con la cual ella caminaba, pero como que no les daba mucha atención a sus compañeritos. Ella prefería irse a un costado y estar sola, sin jugar. En ese momento su madrina le regala una muñeca de trapo muy fina que había sido importada incluso. Martina agarra, ve con desdén a la muñeca, camina, va a la cocina y lo primero que hace es tirar a la muñeca a la jaula de los conejos, de los cuis, ¿no? Entonces, como que ahí ves que Martina no era una niña regular, era una niña bastante tímida, bastante introvertida. Pero bueno, los años van pasando. Es así que a los 12 años, increíblemente, la chichería empieza a hacer un negocio pues bastante rentable, ¿no? La tía Petrona, junto a una muchacha que tenían como que de ayudante, y junto a Martina, eran pues bastante pudientes, ¿no? Se vestían muy bien. Incluso Martina a los 12 años, para esa edad, ella ya se había desarrollado bastante bien. Ya no tenía el cuerpo de una niña, tenía el cuerpo de una mujer. Entonces, bien vestida como a ella le gustaba estar y bien aseada también porque era algo muy propio de ella.
iban a la iglesia y con su belleza extraordinaria llegaba a eclipsar incluso a las damas de alta sociedad o a las señoritas, ¿no? Y esto pues era algo notorio a la vista de todos, de absolutamente todos. Es así que a Martina le empiezan a llegar sus primeros pretendientes, ¿no? Pero Martina era una mujer realmente muy reacia. No era solamente que ella era seria, sino que cuando ella, de cierta manera, veía que algún hombre se le acercaba con segundas intenciones de conquistarla, de enamorarla o de darle un piropo, lo que ella hacía era, uno, decirle alto. Si es que este hombre seguía, empezaba a insultarlo. Si es que el hombre seguía y seguía, llegaba al punto de escupirle o de golpearlo. Y si es que este hombre seguía, llegaba a patearlo. Y en última instancia, Martina llegaba a sacar de su cintura un cortaplumas con el cual amenazaba a cualquiera que quisiera incluso llegar a tocarla, ¿no? Entonces ella rompía corazones a montón y desairaba a un montón de muchachos porque pretendientes era lo que a ella no le faltaba, ¿no? Entonces, con ese ritmo de vida, Martina empieza a crecer, pero tú sabes que en la vida todo va, ¿no? Ascendiendo, pero luego todo va de bajada. Te estoy hablando de que Martina tenía en ese tiempo 12 años, pero llega el momento en el que Martina llega a tener 38, igual que su madre, sin hijos, sin ningún hombre, digamos, que se la conociera públicamente, ¿no? Tanto era tal vez los rumores de por qué Martina no quería absolutamente nada con nadie, que mucha gente llegó a inventarse incluso que ella tenía un amorío secreto con el sacerdote del pueblo, ¿no? Cosa que era totalmente falsa, porque el sacerdote era un señor bastante viejito, y porque Martina, si bien no era mala, tampoco era pues la más beata de las mujeres, ¿no? Pero bueno, son rumores que a veces salen porque... En los pueblos. Claro, porque uno quiere, de cierta manera, por el ego de un hombre, pues uno se inventa, claro, ¿no? Para protegerse. Entonces Martina llega a los 38 años, la tía Petrona ya casi tenía 80, ya no podía atender la chichería o la picantería o la quinta, como quieran llamarlo, de la misma manera. Entonces ya la comida ya no se hacía como antes, ya no se hacía en la misma cantidad. La muchacha que las ayudaba en su momento y a la cual Martina sí quería bastante, ella sí tuvo un hijo y finalmente las dejó para ella formar su propia familia. Entonces Martina se queda prácticamente sola a los 38 años, ¿no? Y es acá cuando ya empezamos con la tercera y última parte de lo que sería el final del cuento y del relato de la cruel Martina. Señores, conocimos los inicios de los padres de la cruel Martina. La niñez, adolescencia y cómo rechazaba a los hombres. Y en una tercera... Bastante agresiva. Agresiva, sí, con un cuchillo. Tatay. Yo hubiera salido corriendo al segundo rechazo. O al primero, tal vez ni lo hubieras intentado, ¿no? Sí, con la reputación. Tal vez con el cuarto hubiera aguantado un poquito, pero quién lo sabe. Pero en el siguiente bloque vamos a conocer qué pasa con la cruel Martina después de los 38 años de edad. Pausa. Y volvemos. Llegó el momento de continuar. Llegó el momento de demostrar que somos orgullosamente bolivianos. Un paso adelante tenemos que dar. Estamos orgullosos de tu esfuerzo. Estamos orgullosos de tu valentía. Estamos orgullosos de tu solidaridad. Orgullosamente bolivianos, unidos volvamos a empezar. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Angidol te devuelve
Angidol es un producto de droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Continuamos con el Stalker y ahora hablamos de un personaje oscuro en Totora, Aureliano Medrano. Esta foto es exhibida en la Casa de la Cultura de Totora. Aureliano Medrano muestra una soberbia impensable en un condenado a muerte. El triste final de Aureliano Medrano en Totora fue por su crueldad al castigar a una mujer que se resistió a satisfacer sus apetitos sexuales. Medrano tenía la costumbre de acostarse con quien se le antojaba y a las mujeres solo les quedaba someterse a la abusiva autoridad del hacendado. Pero una mujer se resistió y como castigo el hombre le cercenó un seno y le arrojó a los perros. Medrano enfrentó un proceso judicial que concluyó con una inevitable sentencia de muerte. Fue fusilado en el ceibo de las ejecuciones, el mismo donde ejecutaron a personajes como la cruel Martina. Y hay más por conocer en Realidad Perdida. Esto fue el Stalker. Estamos orgullosos de tu esfuerzo, estamos orgullosos de tu valentía, estamos orgullosos de tu solidaridad. Todos juntos, unidos, volvamos a comenzar. Este es un mensaje de La Cascada, orgullosamente boliviana. Señores, continuamos con más de Realidad Perdida. En este especial, donde estamos narrando la historia de la cruel Martina. 38 años de edad. Exactamente. Lo que pasa es lo siguiente. Muchas veces la vida tiene sorpresas inesperadas para uno, ¿no? Mientras Martina seguramente ya se había resignado. Tal vez no resignado, ¿no? Porque te resignas cuando no tienes otra opción. Claro. Ella tenía muchas opciones, pero había tomado la decisión de no tomar absolutamente ninguna de esas opciones. Entonces, Martina ya se había hecho a la idea de estar completamente sola y dedicarse tal vez al cuidado de su tía Petrona, que era de hecho la única persona a la cual ella tenía. Pero desde la ciudad de Cochabamba mandaron a un corregidor de apellido Ardiles, que tenía más o menos 30 años y que tenía bastante similitud con el comportamiento del Tunas Molle. Es decir, el señor Ardiles era un joven bastante simpático, pero también le gustaba mucho la jarana, era músico, guitarrista y obviamente era soltero, por lo tanto él en ese tiempo se sentía con la libertad y el derecho suficiente para hacer y deshacer lo que él quisiera, y más con un cargo público tan alto. Sí, entonces justo llega alguien parecido a su papá y puede repetirse la historia. Y de hecho se repite, ¿no? Todo comienza una mañana en la que Petrona le empieza a recriminar a Martina, ¿no? Le empieza a decir, ¿por qué eres así, tan agresiva, tan fría? Acepta algún hombre que está a tu lado. Claro, mi hermana no era así, vos ni siquiera tomas, en cambio tu mamá sí bailaba, sí tomaba, sí disfrutaba, en cambio como que tú eres muy fría, ¿no? Y Martina simplemente no le hacía caso a ninguno de sus reproches. Pero bueno, fue pasando el tiempo, como te digo, el corregidor Ardiles llega a Totora y obviamente había que hacer una fiesta para recibirlo. En esta fiesta, donde fueron todas las personas que eran pues de una clase social más alta que atendieron a esta fiesta, empiezan las conversaciones, ¿no? Tú sabes que como en toda fiesta, primero hablamos de los temas económicos, los temas políticos, los temas sociales, luego con un traguito y otro traguito ya empezamos a hablar de mujeres y de chisme, ¿no ve? Lo mismo pasó en esta fiesta, ¿no? Que después de charlar de todo, llega un punto en el que los hombres se reúnen y todos los hombres de Totora le empiezan a decir todo lo que envolvía a Martina, toda la reputación que ella tenía. Entonces Ardiles, en su ego de hombre, resuelve que él va a ser el que le llegue a Martina, ¿no? El hombre que va a poder descongelar ese frío corazón de la Martina
la va a conquistar y de paso él pensaba que esta hazaña le iba a dar más notoriedad en el pueblo, como que le iba a subir de categoría. Su desafío. Exacto, entonces él dice, como en una especie de apuesta, ¿no? Dice, la Martina va a ser mi mujer, ¿no? Nadie le creía porque obviamente ya eran 38 años de que nadie lo lograba, pero nadie le creía. Al día siguiente, el corregidor pide que le lleven a donde estaba Martina y donde ella atendía, ¿no? Tía Petrona ya estaba bastante enferma, la verdad, entonces Martina era la única que atendía la chichería. Entonces va él con todos sus amigos, piden trago, bueno, piden chicha en este caso, y Martina los atiende como tiene que ser. Ella, obviamente, al ver a este extraño, ¿no? Toma su distancia de vida. Ella acepta bailar algunas canciones con sus amigos, pero no le acepta ninguna pieza al corregidor Ardiles. Ella toma una tutuma de chima con la condición de no aceptar nunca una segunda de ellos. Y el corregidor, entre guitarra y canciones, empieza a dedicarle un montón de versos, ¿no? Lo mismo que el padre. Lo mismo que el padre, le empieza a dedicar versos y Martina pues no cede, y no cede para nada. Tanto así que el corregidor empieza ya a darle piropos tal vez más subidos de tono, algunos ya él más enojado, y como que algunas personas aseguran que el corregidor se habría enamorado incluso esa noche de la Martina, ¿no? Como tal. No pasaron ni siquiera 3 meses para que de un día al otro el corregidor Ardiles aparezca con la cabeza totalmente vendada. Entonces las personas, sus amigos, de hecho los amigos más cercanos, fueron donde él trabajaba y le dicen, ¿por qué estás con la cabeza vendada? ¿Qué te ha pasado? Y el corregidor se arranca algunos vendajes, se los desenvuelve y les muestra una herida muy profunda que tenía acá, pero era una herida sumamente profunda. Y le preguntan y le dicen, ¿qué ha pasado? ¿Te caíste? ¿Qué pasó? Uno dice, no, esa es herida de cortaplumas, seguramente vos ya a la Martina, ¿no? Y él le dice, sí, efectivamente, ¿no? ¿Y cómo te supo, no? Y el corregidor dice, me supo pura, me supo dulce y con un aroma muy de mujer. Él estaba dando a entender que efectivamente él la habría hecho su mujer, pero nadie sabía cómo. En su momento todos supieron que ese tajo era por Martina. ¿Qué es lo que había pasado días antes? El corregidor, todo tosudo, había ido a la casa de Martina, había encontrado a la tía Petrona y le dijo, tía Petrona, yo quisiera un chicharrón. No, ¿por qué no me lo vas a buscar un chicharrón? Y la tía Petrona le dijo, pero hoy nadie sirve chicharrón. Pero ya pues, te voy a pagar, es una encomienda, Entonces le da un dinero y la tía Petrona sale de casa dejando a Martina completamente sola con el corregidor. El corregidor, en el momento en el que ve que Martina está totalmente sola en casa, cierra las puertas del hogar, las tranca por adentro y obviamente empieza el forcejeo para que Martina primeramente le dé un beso, pero finalmente pasa lo que tiene que pasar. El corregidor le habría dado a Martina un brebaje antes, ¿no? Martina lo habría aceptado y la Martina lo último que recordaba era que ella, al momento de tomar este líquido, se habría desvanecido. Cuando Martina recobra la conciencia, encuentra el cuerpo del corregidor al lado de ella y su ropa totalmente destrozada. En ese momento ella logra ver su cortaplumas y en defensa agarra el cortaplumas y se la clava al corregidor en la cara, dejándole tremenda cicatriz. El corregidor empieza a forcejear con Martina, agarra el cortaplumas, lo bota por la quebrada y sale corriendo. Martina se tira al piso, empieza a llorar por todo lo que había pasado, por la violación, porque él habría abusado de ella, obviamente, y una vez que tía Petrona retorna a la casa, la encuentra de esa manera. Martina le habría contado todo lo que había pasado y la tía Petrona habría ido a la prefectura, a la subprefectura en este caso,
asentar la denuncia pertinente y hacer que él firme una garantía de que jamás se iba a acercar nuevamente a su casa, ¿no? Martina era una muchacha que nunca pisó el colegio. Por lo tanto, semanas más tarde, cuando ella empieza a sentir mareos, náuseas, no sabía lo que le estaba pasando. Pasaron 2 meses hasta que ella fue a la curandera del pueblo y es la curandera la que le dice que estaba esperando un hijo. Martina, a diferencia de su madre Epifanía, no le dice nada al corregidor Ardiles y en ningún momento, por más que ella estaba odiando la situación, en ningún momento trata de abortar al niño que estaba en camino. El embarazo corre su proceso natural, pero Martina, de lo aislada que era, se aísla incluso muchísimo más. Nadie la vio durante los 9 meses de embarazo hasta que finalmente el bebé nació y fue un varón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya nadie veía a la Martina, Ardiles se preguntaba, ¿no?, qué había pasado con ella, y todo el tiempo iba a la casa de Petrona para decirle qué ha pasado. Dígale que no esté enojada conmigo, que yo la quiero, que podemos ser amigos, que yo le prometo que nunca más le voy a volver a hacer nada, hasta que finalmente Petrona le dice, ¿sabe qué? Usted mínimamente debería dejar ropa para su hijo y algo de plata para el caldo de la enferma. Ahí Ardiles se da cuenta que Martina habría tenido un hijo, ¿no? Y empieza desesperadamente a buscar a Petrona para que ella pudiera tener o tejer un puente entre él y Martina. Martina, ni qué decir, no quería saber absolutamente nada de él. Pero la vida sigue su curso. En unas semanas a Petrona le viene un ataque de artritis muy pero muy fuerte y ya básicamente no se puede, no puede moverse, no puede caminar. Y llega Ardiles y le dice, Petrona, por el amor de Dios, haz que Martina me perdone. Y Petrona, tal vez sintiendo la muerte muy cerca y sentía que Martina se iba a quedar sola con el bebé, le dice, no te preocupes, de mí cabe, ¿no?, que tú y ella van a poder mínimamente ser amigos. Entonces Petrona empieza a hablar con Martina, le empieza a decir, mira, yo tal vez ya me voy a morir, tú te vas a quedar sola, ¿quién va a ver por ti? ¿Quién va a ver por tu hijo? Mínimamente deberías hablarle para que él se encargue de la plata, ¿no?, del bebé. Y Martina no quería saber absolutamente nada de ella, de él, mejor dicho. Es más, Martina era una madre muy dejada, o sea, ella no quería al niño, era totalmente desamorada. Ella no lo acariciaba, o sea, no lo acariciaba con la ternura con la cual acaricias a un bebé. Cuando ella agarraba a su niño era como agarrar la cría de un chanchito, ¿no? Lo trataba como un pequeño animalito. Cuando el bebé lloraba, lo dejaba llorando horas tras horas. Tenía que ir Petrona a llevárselo, pedirle que le dé amamantar, y de hecho Martina solo le dio pecho a su bebé 30 días y luego no le dio más pecho. Tanto era la insistencia de Petrona para que Martina aceptara al corregidor que finalmente una noche algo fue. O sea, la tristeza de Martina en una noche se transformó en locura. Tal vez en locura, tal vez en una seguridad, y Martina esa noche le dice a la tía Petrona, no te preocupes, que venga, yo ya sé cómo solucionar esto. Petrona estaba feliz porque en ningún momento ella pensaría algo malo. Entonces, al día siguiente, el corregidor pasa por la casa de Petrona queriéndola encontrar a ella, pero encuentra a Martina. Y Martina le dice, corregidor, mi tía y yo nos vamos a ir. Entonces, como fiesta de despedida, queremos que tú con tus amigos vengan a la casa y nos sirvamos juntos un platito. Y el corregidor le dice, no, pero es que si te vas a ir tendrías que consultarlo primeramente conmigo. Como que quería insistir más, pero al ver cómo estaba Martina, dijo, mejor lo dejo acá. Y lo único que le dijo, perfecto Martina, nos vemos mañana a las 3:30, ¿no? Y se va. Al día siguiente, Petrona habla con Martina y le dice, te voy a mandar a alguien para que te ayude con la comida. Y Martina le dice, ¿por qué me vas a mandar a alguien si todo este tiempo yo me he estado haciendo cargo de la chichería, de la comida, yo sola? Yo quiero preparar todo esto sola.
Petrona, para no tener ningún tipo de pelea más con Martina, acepta que Martina se haga cargo de la comida ella sola. Eran las 9 de la mañana, Martina ya estaba preparando todo lo necesario para el almuerzo y a eso de las 11 de la mañana ella va, agarra a su hijo, le empieza a dar el pecho y de manera muy suave lo empieza a presionar contra su pecho de forma tal que el niño muere asfixiado. Y después de la pausa, vamos a ver qué hace la cruel Martina con su hijo ya muerto. Pausa y volvemos. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Angidol te devuelve la voz. Te desinflama con rico sabor. Analgésico que quita el dolor. Alivia tu garganta. Angidol te devuelve la voz. Angidol es un producto de droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Llegó el momento de continuar. Llegó el momento de demostrar que somos orgullosamente bolivianos. Un paso adelante tenemos que dar. Estamos orgullosos de tu esfuerzo. Estamos orgullosos de tu valentía. Estamos orgullosos de tu solidaridad. Orgullosamente bolivianos, unidos volvamos a empezar. La Cascada, orgullosamente boliviana. Señores, llegamos a la parte final de la historia de la cruel Martina. Ya con su hijo en brazos, muerto. Mira cómo son las cosas del destino, ¿no? Que finalmente, si esta historia se llama La Cruel Martina, es porque el corregidor Ardiles fue quien la bautizó de esa manera, no por los hechos que les voy a contar a continuación, sino por todos los desplantes que Martina había hecho a sus anteriores pretendientes. En una de esas noches de jarana, el corregidor Ardiles le dice: por cómo tú destrozas los corazones de los hombres, tú deberías llamarte la cruel Martina. Y mira, después de tantos años, conocemos esta historia con ese nombre. Pasa que son las 11 de la mañana, Martina ya se encontraba con su bebé en su regazo, asfixiado, muerto. Y sí, en sus ojos se podía ver un haz de locura, ¿no? Van pasando las horas, ella prepara la mesa, prepara absolutamente todo. Llega el corregidor Ardiles con 4 de sus amigos y típica actitud de hombre, ¿no? Que llega a la casa y sintiéndose con un poco más de autoridad, dice: yo me voy a hacer cargo de todo. Entonces empieza a hacerse al hacendoso, ¿no? A querer ayudar, va al dormitorio de Petrona, la agarra, la ayuda, la lleva hasta la mesa. Y Martina, la verdad es que estaba encerrada en la cocina preparando todo, ¿no? En su momento sale ella con los platos, ¿no? Les sirve absolutamente a todos, les dice: coman todo. Y todos empiezan a comer, terminan de comer y dicen: Martina, esto te sabía delicioso, es el mejor plato que hemos consumido, felicitaciones, le empiezan a aplaudir y dicen: no, tráenos chicha, queremos brindar, ¿no? Ella agarra las tutumas, se las lleva a la mesa y dicen: ¿por qué brindamos? Y ella dice: ¿por qué más no va a ser? Brinden por mí, al final yo soy la que ha cocinado. Sí, todos por Martina, salud, ¿no? Y empiezan a tomar. Llega el punto en el que conversando,
Ardiles se siente en la confianza de decirle: Martina, ¿y tu hijito no nos lo vas a mostrar? ¿No? Y Martina le dice: ¿cómo te lo voy a mostrar si te lo has comido? Todos se quedan totalmente en silencio. Petrona le dice: ¿qué estás hablando? ¿No? ¿Qué cosa estás hablando? Claro, pero si ustedes ya se lo han comido toditos. En ese momento Petrona se levanta de la mesa y muy lentamente va hasta la puerta de la cocina y ve que en estos platos de arcilla, ¿verdad?, estaba el cráneo y algunas extremidades que todavía sobraban del cuerpito de su bebé. Al ver esto, Petrona se agarra la cara, no quiere ver y empieza a llorar. Al ver esta reacción, Ardiles junto a sus otros compañeros corren todos a la cocina, ven exactamente el mismo cuadro y empiezan a tener arcadas para tratar de vomitar lo que habían comido. Y es en ese momento en el que Ardiles le dice que Martina está loca, que ella se iba a arrepentir, que él le iba a hacer pagar absolutamente todo lo que ella había hecho. La verdad es que Martina se comportó con una templanza increíble en todo ese momento. Todos salen corriendo de la casa y es ahí que inicia todo el juicio, ¿no?, de lo que iba a ser el castigo de la cruel Martina por haber realizado esta acción tan horrible, ¿no? Petrona, con sus últimas fuerzas, trata de defender a Martina. De hecho, Petrona utiliza algunos códigos de la Constitución Política del Estado de aquella época. Y uno de ellos dice, ¿no?, que la persona que tenga padecimientos mentales, alguna locura, no podrá ser juzgada por sus hechos delictivos. Obviamente, con todo lo que había pasado, Ardiles con sus influencias hace que esto no valga absolutamente para nada. Hacen el juicio a Martina, obviamente todo el pueblo sabía esto, la tachan, la sentencian a pena capital porque es culpable de haber asesinado a su hijo. De esta manera empiezan todos los preparativos para realizar el asesinato de Martina, la pena capital hacia Martina, y es ahí cuando Ardiles dice: yo no voy a estar presente en esto, y él se va nuevamente a Cochabamba. Llega el día en el que Martina iba a ser sentenciada. La pena de ella era morir a manos de 8 rifleros y un muchacho que tocaba el tambor. Entonces agarran un burro, montan a Martina sobre el burro, ella estaba con los ojos vendados, con las manos atadas, y empiezan el camino, ¿no? El camino de ella hacia el patíbulo. Es ahí que suena el tambor. El camino era no era largo, pero hubieron ciertos momentos de la caminata donde Martina, por ejemplo, trata de soltarse las manos, ¿no?, de las sogas que la estaban apresando, y es en ese momento cuando la gente dice: déjenla, que se desate las manos. Entonces le desatan las manos. Con las manos desatadas, Martina se jala el vendaje de los ojos, y es así como ella seguía su camino hacia el patíbulo. El tamborilero ya estaba en su lugar, los rifleros ya estaban en su lugar, Martina ya estaba llegando al lugar donde la iban a sentenciar, y es ahí cuando ella dirige una mirada súper rápida hacia todas las personas que estaban a su alrededor, le da unas patadas en las costillas al burro para que éste prenda carrera, y es así que ella se agarra, toda la multitud sorprendida le da paso, y Martina huye antes de ser sentenciada, justiciada, en el burro hacia un camino sin dirección, y nadie fue en búsqueda de ella. Martina finalmente huye, escapa de su sentencia capital, pero nadie sabe dónde fue, nadie sabe qué fue de su vida posteriormente a estos hechos. Nadie sabe en qué terminó la vida de la cruel Martina. De la cruel Martina. En Bolivia existe la película de la cruel Martina y existe la novela Martina. Ambas son totalmente diferentes, ¿no? Pero el final de la novela Martina es muy interesante porque en el capítulo final, si es que ustedes ven, también está en YouTube, es un muchacho que estaría narrando otra historia, obviamente en tercera persona,
pero que ve en la calle a una Martina junto a un hijito, ¿no? Ambos pidiendo limosna, ¿no? Y el último capítulo de la novela, que es una historia totalmente diferente a la que hemos contado hoy, dice, ¿no? El muchacho, ¿quién iba a pensar que de esa mujer totalmente hermosa y todo ibas a terminar así, ¿no? Finalmente es una novela, no se sabe, el cuento, la narración, la película, todo termina ahí, ¿no? De hecho, en la película, me estoy equivocando, en la película sí la logran sentenciar, pero en el cuento Martina escapa ilesa. Señores, el cuento de la cruel Martina, narrado por Silvia en Realidad Perdida. Y de hecho narrado por muchos, ¿no? Porque en Totoras, ¿cómo se recogen estas leyendas orales? En Totora, hace muchos años atrás, si es que usted iba a visitar esta localidad, cualquier persona que se sepa el cuento, siempre empezaba esto diciendo, oye, ¿y vos conoces el plato Corregidor Ardiles? Y obviamente tú respondías que no, y ellos te empezaban a contar cómo era el plato Corregidor Ardiles. Señores, nos vamos a la pausa comercial y volvemos con más de el especial de Realidad Perdida. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Agidol te devuelve la voz. Te desinflama con rico sabor. Analgésico que quita el dolor. Alivia tu garganta. Agidol te devuelve la voz. Angidol es un producto de droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Llegó el momento de continuar. Llegó el momento de demostrar que somos orgullosamente bolivianos. Un paso adelante tenemos que dar. Estamos orgullosos de tu esfuerzo. Estamos orgullosos de tu valentía. Estamos orgullosos de tu solidaridad. Orgullosamente bolivianos, unidos volvamos a empezar. La Cascada, orgullosamente boliviana. No hay tiempo para más. ¿Qué te pareció, Alancito? Oye, el cuento de la cruel Martina es trágico. Te da un ras. Imaginar eso no. Es escalofriante y obviamente, bueno, realmente es una historia que nadie quisiera vivir, ¿no? Ni de una ni de otra parte, pero son cosas que han pasado en nuestro territorio nacional y este año, más que en cualquier otro año, estaremos narrando leyendas de nuestro territorio. Exactamente, y si quieren encontrar más leyendas, más material de Realidad Perdida, ingresen en estos momentos al canal de YouTube Bolivia Joven, que tienen todas las temporadas de Realidad Perdida desde la temporada número 1 hasta la temporada número 4. Exactamente, así que los esperamos ahí. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Bolivia Joven, denle me gusta a nuestra página de Facebook Cooder Show, ingresa al TikTok y también a Instagram. Exactamente, esperamos sus dúos, señores, en TikTok. Queremos ver sus reacciones a los videos y sus dúos. No se lo pierdan. Esto es el Cooder Show, mi querida Sil, no tenemos tiempo para más. Que les vaya muy bien, buenas noches a todos. Señores, si te gustó este programa, recomiéndalo. Si no, también, porque esto fue un especial de Realidad Perdida. Bye.